Contarnos lo más sencillamente posible qué son las DeFi y para qué se utilizaron. ¿Cómo no? Es un instrumento informativo, fundamentalmente las áreas que intervenían en el sistema de importación de mercadería querían tener la información del mercado. Había distintas áreas, el SENASA, el INAL, la Secretaría de Comercio Interior, la aduana y la FIC, que era finalmente la que aprobaba una vez completado el sistema para que ingresara la mercadería. Pero ¿qué hacía esa? ¿La DeFi qué era? Digamos? Un sistema informativo, te acabo de decir. ¿Pero informativo para qué? Para conocer el mercado. Pero yo no soy economista, ¿no? Digamos, lo estuve estudiando ahora antes de venir para acá. ¿Qué es un Le pregunto, sistema? yo siento que a lo mejor la gente, los argentinos no lo saben, ¿no? Yo le pregunto, si yo era una empresa, pongamos, durante el cepo cambiaria. ¿Qué cepo? Ah, no había cepo. No sé. Bueno, si yo quería importar Sí. en 2014, cuando usted era secretario de Comercio, No, ya 2014 no era. ya no era, 2013, Dale. bueno, 2013. Cierto, no me olvidé. 2013, cuando era secretario de Comercio. Si yo tengo una empresa y quería importar, Sí. para poder importar, yo tenía que hacer este trámite. Lógicamente, este y varios más. Uno de tantos trámites como cualquier empresa, Sí, en sí. cualquier país del mundo que para importar tiene que hacer trámites. Sí, sí, Y perfecto. todos aprobados en el marco de los convenios firmados por la Argentina con la Organización Mundial de Comercio, que Sí, tiene sí. el rango constitucional. No, perfecto. Mi pregunta es para el procedimiento. Entonces yo tengo una empresa, quería traer, no sé, bulones de China. Sí. Entonces, para poder hacerlo, yo supongo que tenía que ir a la Secretaría de Comercio No. Pero ¿a dónde gestionaba No, yo sí. ese permiso? No, era un sistema, no era ningún permiso, era un sistema informático. Sigue funcionando ahora. ¿Vos tenés claro el concepto de ventanilla única? A ver, cuéntame. Bien, entonces la idea es facilitarle, lo mismo está haciendo este gobierno ahora y sigue con el mismo esquema, que el importador tuviera que hacer los trámites desde su oficina y desde su oficina, una vez completados los trámites, se autorizaba la importación. Perfecto, entonces una vez que lo hacía yo desde mi computadora, me Sí, registraba como sí. empresa. ¿Quién Pero controlaba? es que está claro que hay distintas agencias. Por ejemplo, ¿viste que ahora hay conflictos con la importación de cerdo de Estados Unidos? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque hay temas sanitarios. Sí. Bien, entonces vos querías importar cerdo de Estados Unidos. Carne, cerdo en pie, eso no se tira. Y el SENASA te decía, no, tenemos un problema sanitario. No, eso estamos de acuerdo. Es lo mismo. Por eso. Pero supongamos que yo quería importar bulones y entonces decía, bueno, necesito esta de High. Entonces entraba al sistema y supongo que me registraba como empresa primero y después pedía autorización para traer los bulones. A todo el sistema al mismo tiempo. Obviamente que el SENASA en ese caso no opinaba, porque no hay tema sanitario con los Por bulones. eso Entonces el SENASA decía, ok, estoy de acuerdo, porque no trae problemas sanitarios. Por eso. Y la Secretaría de Comercio, más allá de que era informático, yo se lo tomo, por supuesto que sigue Sí. funcionando porque eso si no debe haber sido un lío, pero era informático. Pero el ok para que yo, la dueña de esta empresa, quede registrada y me autoricen el, no sé, Era un trámite. contenedor, Era un trámite. pero estaba bajo la órbita de la Secretaría de Comercio. Pero no ayuda. No, le pregunto. Sí, me ayuda. Entonces, con eso, yo le pregunto, así como para niños. Entonces, lo que pasaba después con eso, yo supongo que con eso iba al banco. Para niños no, para vos. Yo puedo funcionar como una niña. Listo, ok. Para niños no, para vos. Perfecto. Si fuera un diálogo con un empresario sería más fácil. Exacto. Por eso, para vos. Para mí, yo entiendo que no todos los argentinos tienen el conocimiento de un empresario ni No usted. necesariamente, obviamente, si estuviéramos discutiendo de una operación a corazón abierto, y aquí estaría un experto en operaciones a corazón abierto, los dos estaríamos prestando atención a lo que dice, pero hay expertos en operaciones a corazón abierto. En general, todos los empresarios lo saben. Exacto. Muy bien, entonces no es para niños, es para vos, Ujú. que obviamente sos periodista y no tenés por qué conocer el tema. Entonces, una vez que yo tenía esa declaración, se llama jurada de anticipación de anticipo de importaciones. Algo así. Una vez que yo lo tenía, lo que hacía Tenías era... que tener un montón de cosas más, no solo eso. Un montón de cosas más. Pero para comprar los dólares, Un montón de cosas Tenía que más. tener un montón de cosas Un más. montón de cosas más. Para comprar los dólares no lo sé. Porque la verdad
que vos lo que me querés decir que el Banco Central solo te daba los dólares después que tenías el procedimiento de ventanilla único terminado. Eso dice la justicia. No me parece que diga eso la justicia porque no vi nada de la justicia que diga eso. ¿Vos a qué te referís? ¿A dónde decís que dice eso la justicia? En la investigación del juez Meirovich, Gustavo Meirovich, un juez en lo penal económico, sí. En esa investigación lo que están investigando... Vos la conocés, yo no, ¿eh? Yo la conozco. Por eso, Ahí hablo con dale. certeza porque Sí. de eso lo conozco muy bien. Sí. En esa investigación lo que se investiga, valga la redundancia, es una organización de gente que creó, esto está constatado, que creó 58 sociedades truchas. Sí. ¿Qué serían sociedades truchas? Empresas que no funcionaban como tal, que se registraban como si tuvieran una actividad real, económica, que no tenían. ¿Cómo sería eso? Explícamelo, porque dijiste que el expediente lo entendiste. Así que No, explícame porque perfecto. es muy preciso lo que estás diciendo. Y esto yo leí hoy en los matutinos, temas muy delicados. Y esto obviamente, como vos estás viendo, se está grabando. Y obviamente va a circular en las redes y va a circular por todos lados. Y necesitamos ser precisos. Vos estás hablando de empresas truchas, que es una característica que no conozco en el Código Comercial. Como me dijiste que lo estudiaste el expediente, quiero que me precises para yo poder contestarte con precisión. ¿Qué es una empresa trucha? Es registrar una sociedad, Sí. en este caso estoy hablando de la investigación judicial, lo que se determinó es que se registraron 58 sociedades con Sí. supuestas actividades económicas Sí. que no eran tales para, en muchos de esos casos, ¿Cómo sería registrar actividades que no ahora son déjame tales? terminar, si no Dale, puedo dale, dale. para, en muchos de esos casos, declarar operaciones de importaciones que no existían como tales. ¿Qué es lo que no existía? Por ejemplo, Vale. lo que Vamos al caso de los bloques. el juez Meirovich Sí. es que, por ejemplo, se crea una sociedad, Sí. se registra... Eso no es trucho. Hasta crear una sociedad, registrarla no puede ser trucho porque No, va a ser pero inspección general. no tiene actividad, digamos. No, pero hasta ahí no es trucho. Se No. crea una sociedad, Se crea una se sociedad. registra en la Inspección General de Justicia Exacto. y se va a la FIP y se sacan los números impositivos correspondientes y después, si es en la ciudad de Buenos Aires, se va a rentas y se saca ingresos brutos. Vos con el Papeleo está hecho. Muy bien, o sea que hasta ahí no es trucho. Exacto. Muy bien. Pero Entonces- tenés que aclarar, hasta ahí no es trucho. Sí, el juez lo describe en sus procesamientos como trucho, pero por el hecho de que, ahora viene la parte que Dale. quiero terminar, que es que generaban importaciones Sí. utilizando firmas del exterior. No hay duda, si traes una importación es que comprás. Sí, pero toda esa operación de ¿Cuál es importación... toda la operación? Hasta ahora lo que me has descrito es, porque yo no leí el expediente, y vos sí. Deja que lo termino. No, pero es que no me terminaste de decir. Deme 2 minutitos que yo se lo Dale, yo termino. entonces, dale. Pero es que adjetivas mucho y después no se termina de entender. Ya me dijiste que una empresa es trucha y hasta ahora no es trucha. Hasta ahora dijimos Bueno. que es una empresa que se registró en la FIP y que se registró en la Inspección General de Justicia primero y en rentas de la ciudad si fuera de capital. Si no, en rentas de provincia. Hasta ahí no hay nada trucho, estamos de acuerdo con vos. Sí. Hasta ahí no hay nada trucho. Perfecto. Muy bien, ¿y cómo sigue el tema? Esa empresa se metía en el sistema informático que usted describía recién y decía, hola, ¿qué tal? Yo soy la empresa Luciana S.A. Sí. y quiero traer bulones, Sí. como estábamos diciendo, Sí. de tal empresa. Sí. Entonces, la Secretaría de Comercio autorizaba, Opinaba, después de la información, como todas las agencias Sí. del gobierno, que son por lo menos 5 o 6, que tienen que tomar intervención. Sí. No es la Secretaría de Comercio. Te vuelvo a cambiar, porque no Sí, prestaste sí, atención. entiendo. Muy bien, entonces, una de las ventanillas era la Secretaría de Comercio. Pero- Después hay varias ventanillas más. después hablamos de la otra, pero como ustedes... No, de la otra no, de varias. No, yo sé, pero como usted es el secretario de Comercio, Sí. le pregunto por el secretario de Comercio. No, pero es que lo que no podés, sí tenés que preguntarme sobre Secretaría de Comercio, pero dijiste, autoriza, no, pone su opinión. Y finalmente, cuando todas las agencias opinaban, surgía en el sistema que podía traer la mercadería. Después que opinaran todas las agencias. Si no, parecería que es una agencia la que opinaba. No. No, era una sumatoria de agencias. Pero la emisión
de la autorización. No, era en la FIP. En la FIP. Entran al sistema. Sí, pero... Entraban al sistema. No, eso está claro. De la FIP. Muy bien, entonces tienen que opinar todas las agencias. En el caso de bulones, el SENASA naturalmente daba el ok. En el caso de los porcinos, suponete que querían traer carne porcina de Estados Unidos hace 3 años atrás. La Secretaría de Comercio podía opinar que sí y el SENASA decía que no, por temas sanitarios. Por eso el tema de ventanilla única. ¿Está bien? Por eso hay que ser preciso con las palabras. Habíamos quedado en una empresa trucha. Dale que me interesa mucho ese tema de empresa trucha, vos que leíste, le pediste. Dale. Bueno. Dale, vamos. Hasta ahora no es trucha. Quiero saber el momento en que se transforma en trucha. Dale. Logro hablar, ningún problema. Pero ¿cómo? Si estás hablando más que yo acá. Quiero desarrollar el... Dale. Porque yo no vine a hablar yo, la idea es que te me... Claro, por eso, pero hasta ahora, y si por eso estoy hablando, pero te enojás de que no. Lo que quiero saber es, ¿cuándo esa empresa que no es trucha se transforma en trucha? Porque le pusiste un adjetivo calificativo. No lo puse, que, lo puse el juez. No, hasta en esta conversación lo pusiste vos. Y hasta ahora no me pudiste demostrar por qué es trucha. Bueno, porque si la operación de importación es una ficción... ¿Cómo sería una ficción? Que no importa efectivamente los bulones. Y porque lo que hace es compra los dólares en ese momento a una cotización oficial. Yo te pregunto, pero es que no entiendo, me estás diciendo cuándo es trucha. Explícame cuándo es trucha. Sí, dale, a ver. Dale. La idea, yo quiero complicar la maniobra que está en la justicia, no quiero No, está perfecto, pero por ahí estás explicándola mal y nadie entiende nada. No, pero en principio la quiero escribir y después si no la entiendo... Bueno, hasta ahora no describiste nada. Vamos. Bueno, si yo no tengo capital suficiente para importar... ¿Qué significa capital? Plata. Muy bien, puede ser prestada. Está bien, ¿Quién dijo estar que... declarada? Pero ¿cómo no va a estar declarada? Imposible que no esté declarada una plata de importación. Bueno. Imposible. Pues yo te quiero hacer ahí una observación porque lo leo en el diario. Ustedes, pero ustedes saben, vos tenés idea de que si una importación se realiza con plata no declarada... No. Y... Estoy diciendo otra cosa. La plata, perdón. Por eso no puedo terminar la idea. Dale. Lo que estoy hablando es, yo, si quiero, digamos, supongamos que yo no tengo, a mí me pueden dar vuelta como una media y no tendría plata para importar 5 millones de dólares. En un momento. 5 millones de dólares en bulones. Entonces yo quiero hacer esa operación. Sí. Y en realidad mi idea no es hacerla, porque lo que revisa, lo que estudié el juez es una asociación ilícita, eso está en el expediente, sino que en realidad estoy inventando una operación que nunca voy a hacer para sacar dólares del país comprándolos a precios. ¿Cómo lo sabes eso a priori? Eso lo sabe, pero se ha la investigación judicial. No, pero a priori, ¿cómo lo sabes? Cuando vos pedís, vamos por el procedimiento, vos pedís la de CAI, ve la empresa, y no tiene plata de sus accionistas, decís vos. Exacto. Bien, pero puede pedir prestado, eso es legítimo, es legal, no hay ningún inconveniente, hasta ahí no hay nada tuyo. Viene una empresa de gente muy pobre, a ver si esta es la idea que tenemos en la cabeza. Una empresa de gente muy pobre, que cuando pide la de CAI no se investiga el patrimonio de los accionistas, se investiga si la persona jurídica, que es distinta a la persona física de los accionistas, reúne los requisitos para esa importación. Por ejemplo, te doy un caso cruzado. Vos tenés empresas muy solventes con accionistas muy poco solventes. Y a la inversa también, tenés empresas fallidas con accionistas muy solventes. ¿De estas conoces alguna? Empresas fallidas con accionistas muy solventes, ¿conoces alguna? Por ejemplo, la de Macri, el Correo. Macri es multimillonario, él mismo lo dice. Y el Correo no está en convocatoria y en proceso de quiebra, Casa, Correo Argentino, Sociedad Anónima. Ahí tenés un ejemplo de una empresa insolvente con el accionista muy solvente, que es nuestro presidente. Al revés también se puede dar una empresa muy solvente con accionistas poco solventes. Porque lo que puede pasar es que esa empresa se endeude en el mercado. Hasta ahí no hay nada mucho. Sigamos. El problema... Dale. Ahora ya entramos en el problema. Por ahora no hay empresa trucha. Estamos de acuerdo que no hay empresa trucha. Por ahora estamos describiendo. Yo estoy describiendo lo que vos estás contando. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no me dijiste cuándo es trucha. El problema es que el juez Meirovich determinó y procedió un montón de gente procesada, y de hecho hay un prófugo grabando llegar a él, un montón de gente procesada porque a través de ese sistema, en donde uno de los elementos era la Secretaría de Comercio que intervenía
en ese procedimiento, se crearon 58 empresas que hicieron importaciones de ficción y que sacaron del país 300 millones de dólares que la justicia tiene probado. ¿Cómo sería importaciones de ficción? Por ahora no tenemos empresa trucha. Vos de repente estábamos en estábamos en una conversación donde no había empresa trucha. Y de repente, sin explicarme lo que es una empresa trucha, das por sentado, pero no explicás, ahora decís que hay importaciones de ficción. ¿Cómo sería una importación de ficción? Ya no pudiste explicar lo que es una empresa trucha. Ahora explícame lo que es una importación de ficción. Lo que yo le estoy contando, y le vuelvo a repetir, y por la cual hay un montón de gente procesada, es que... No, contame lo que vos decís, no hay falacia de autoridad. No estoy diciendo... No, pero es que vos dijiste que leíste... Muy bien, pero leíste el expediente. Bien, entonces contame lo que dice el expediente. Yo no soy parte de ese expediente. No, ninguno, yo tampoco. No, yo tampoco. Vos hasta ahora no me demostraste lo que sí, porque si no me demostrás que una empresa es trucha, la de Jai está correctamente autorizada. Y si no hay importación de ficción, lo que estás diciendo ahora tampoco es cierto, lo cual no significa que vos tengas que tener el saber. Porque bien viniste aquí a decir que no sabías de lo que venías a hablar. Después dijiste, no, miren, esto es en realidad como si fueran niños. Dije, no, niños no. Si acá estuviera un empresario, sabría con precisión lo que estoy hablando. Todas estas cosas que estoy explicando, a Mañeto, por ejemplo, lo tiene recontra claro. Mañeto, bien, entonces, en vez de venir Mañeto, viniste vos, que no tenés por qué tener estas cosas claras. Por ahora no hay, todavía, no dije que todavía en este nivel de procedimiento no hay empresa trucha. Y ahora me vas a empezar a explicar cómo es una importación de ficción. Te escucho atentamente. Yo no, si quiere podemos, esta discusión casi semántica, la podemos tener hasta las 6 de la tarde. No, pero si no estamos discutiendo. Yo le quiero, yo no estoy discutiendo, vos me haces mi pregunta y yo contesto. Yo quiero cerrar mi idea y usted después opina o no opina. Muy bien. No tengo más que explicar que lo que leí hoy. Que la justicia, voy a decirlo una sola oración entera, principio, final, y después usted me dice... Sujeto, verbo y predicado. Si le parece que tuvo, que se le pasó algo por delante o no cuando hace Si tiene sujeto, verbo y predicado es una oración completa. La justicia determinó, mediante distintos procesamientos, una sanción ilícita, que creó... Porque ya hubo juicios. ¿Cómo determinó? ¿Cómo determinó? Ya hubo juicios. Procesamiento no es determinar. Semiplena prueba. Y no hay convencimiento, profundo de juez e íntimo, que es lo mismo para condenar. Simplemente el juez tiene la sensación de que puede haber pasado eso, de acuerdo al conocimiento que tiene el juez. Por lo tanto, la palabra no es determinó, es otra palabra. Muy bien, pero seamos precisos porque está en juego muchas cosas. No, está bien. De acuerdo al juez Gustavo Mirovich, que lleva adelante un expediente, hay una cantidad media docena más o menos de personas procesadas, muy bien. Porque el juez tiene semiplena prueba de que se crearon 58 sociedades que la razón real de su creación en realidad fue gestionar importaciones de ficción. ¿Cómo? Porque conseguían, a través de un personaje que todo el mundo ahora ya se hizo medio famoso, se llama Mr. Corea, no sé si tú lo conoces, pero no importa, donde esta persona acercaba las empresas de afuera, que eran las que avalaban estas importaciones ficticias. O sea, se presentaban a pedirlas de Jai con una importación supuesta de una supuesta empresa de afuera que le iba a mandar estos productos. Esa importación no sucedía, y lo que sí sucedía en realidad es que como tenían las de Jai, iban y compraban los dólares, los sacaban afuera y transferían el dinero a Hong Kong o a Estados Unidos o a donde fuera que estaba la supuesta cuenta de esa empresa que le vendía. A ver si entendés, porque es para entender, no entrar en debate con vos. Vos me decís que este Mr. Corea, que entiendo que debe ser coreano, por eso le dicen Mr. Corea. No, ¿me dijiste eso? Sí. ¿Este Mr. Corea traía empresas de afuera para qué? No traían. ¿Qué hacía? No traían. Se hacía una operación donde una sociedad de acá simulaba una importación que nunca se iba a hacer. ¿Y qué tiene que ver la empresa de afuera? Y tenía que tener una empresa que decía el juego. Sí, en la de Jai no se presentaba eso. Solo se presentaba ese que iba a traer... Claro, bulones, no el proveedor. A lo mejor eso ahora tenía que ver con una segunda etapa de esta situación, que es la aduana, que es otra a contar, y no le quiero preguntar a usted. Yo lo que le quiero preguntar a usted... no sé. El proveedor no era relevante. Perfecto. Solo era relevante el proveedor en el comercio de carne, en el comercio exterior de carne, porque se habían detectado muchas operaciones en Alemania
que no eran para el consumo alemán. Esto era obvio que se estaba triangulando. En algún momento se detectó y después se paró, y no hubo ningún inconveniente. Cuando se solicitó poner el destino, pero era exportación, no era importación. Con el importador no estaba el destino, no es que tiene que estar la empresa. Si es animales y más temas sanitarios, desde ya que sí lo exige, pero para el caso del comercio no era un problema el proveedor, o sea que si existía o no existía la empresa afuera, no es relevante. Todavía no me explicaste una importación de ficción, ¿verdad? Estoy escuchando atentamente. Te voy a preguntar, en el marco de esa causa donde hay gente procesada con simultánea prueba de maniobras, que el objetivo final que tiene el juez que se buscaba era sacar dinero del país comprando dólares al dólar oficial, que había una diferencia importante con el dólar paralelo. El 20% más o menos. Ya, eso cada uno sabrá. Lo que No, mientras fue mi gestión fue del 20%. Está bien, digamos, no es esa la pregunta. Bien. En ese contexto, uno de los prófugos de esa asociación ilícita se llama Mariano Martínez Rojas. Acabo de leer en Clarín y en La Nación. Exacto. Ese señor dijo, refugiado en Estados Unidos. Sí. Su abogado hoy dijo que no. Yo lo escuché y dijo, no estábamos, pero sí, que hace 8 meses que está. Hace 8 meses que está en Estados Unidos. Tiene pedido de captura internacional. Por este juez. Por este juez. Sí. Por Nacional e internacional. Bueno, sí, claro. Y hubo un reportaje. Y hubo una entrevista. O sea que fácil, el juez le tiene que preguntar al periodista, si el periodista lo quiere decir, dónde lo encontró y va. Sí, sí. Eso es un tema del juez que claro, el juez no hace esta cuestión. Sí. En el marco de esa entrevista, sí. Martínez Rojas declara conocer todos los engranajes de esta maniobra que el juez entiende que tiene semiplena prueba. ¿Cuál sería la maniobra? Hasta ahora no la entendí. A ver, vamos de vuelta con la maniobra. Había una empresa que no era trucha. Hasta ahora no demostraste. La maniobra es muy simple. Hacer importaciones de ficción para conseguir no importar. Decir que vas a importar algo que no vas a importar. ¿Y quién dice que eso es una importación de ficción? Bueno, eso lo dice. Ah, bueno, está bien, pero el juez puede tener plena prueba de que... Lo que él dice es que solo se hizo esto para que, digamos, se conseguían las famosas de High, digamos, se conseguían, no diría que se conseguían, estamos hablando de que se conseguían todos los operativos, todas las oficinas. Todas las autorizaciones necesarias para salían los dólares, suponiendo que fuera... salían del A ver, yo te lo explico y vos me decís sí o no. Entraba una empresa pequeña, una importación pequeña. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Una importación pequeña. Decía, mire, señores, cumplo todo el requisito, cumplían todo el requisito, opinaban todas las oficinas, conseguía la autorización, iba al Banco Central a través del sistema financiero. Sí. Por lo tanto, si va, yo te pido... El banco le decía que ok, y todos le decían que ok. Para un poquitito, porque te pido por favor que en esto seamos serios. Hoy leí en el diario La Nación que dijo que él trabajaba con el Banco Macro. El Banco Macro cotiza en Wall Street. Si el Banco Macro hubiese recibido plata de gente que no condice con el Código Internacional de conozca a su cliente, en este momento tiene que cesar su cotización en Wall Street. Y en este momento la Argentina tiene que ser observada por el Gafi. Si hubo un banquero argentino que tomó plata, que no sabe el origen porque no conoce a su cliente, colapsó el blanqueo exitoso de este gobierno. Es muy delicado lo que están hablando. No se pueden hablar cosas por hablar. Mi relación personal con el señor Brito es una relación de idas y vueltas durante muchos años. Él conmigo y yo con él. Pero pensar que Britos, controlante con... Brito, sí, el señor Brito. ¿Qué dije? Britos. Bueno, él y su hijo, lo puse en plata. Puede, siendo controlante del Banco Macro, haber violentado el criterio de conozca a su cliente, pone a la Argentina en una situación, no al banco, el banco colapsa, pero a la Argentina la pone en la mira del Gafi y empezamos a decir que somos un mercado no transparente. El éxito del blanqueo, ¿cómo evitás vos en un blanqueo
que venga, ¿te acordás la vieja película Scarface? Donde venía con la bolsa, porque el banquero es el responsable de conocer, bueno, entonces, Pero, a través del... hablemos cuando quieras. A través... Tengo 1000 preguntas. Pero hacelo, y anda a hacerlo, bueno, Pero hacelo. hoy estamos hablando con No, usted de porque esto es Porque a mí me cómo, interesa que usted hable de cómo lo que conseguía, usted sabe. cómo conseguía los dólares. A través del Banco Macro, dice. El Banco Macro se los pedía al Banco Central y se los daba a esta empresa. En ese momento no hay nada que sea ilícito, ni tenemos empresa trucha, ni tenemos importación ficticia, ni tenemos un banco que diga que no conoce a su cliente. Lo máximo que puede decir es, mire, conozco a los accionistas, es una empresa nueva. Perfecto, se dedican a una actividad lícita. Si el juez Meirovich lo llama a usted en algún momento, le podrá contar todo esto que usted me dice a mí, por lo cual entiende que la investigación no se sostiene con la semiplena prueba que tiene, porque usted entiende que no había ilícitos. Pero yo lo que le pregunto es otra cosa. Le estoy preguntando a usted, que era secretario de Comercio... No me estás preguntando otra cosa. Vos dijiste, empresa trucha y no lo demostraste. Importaciones ficticias y no lo demostraste. Estamos hablando de esto. Yo no tengo que demostrar nada. Y si vos me estás diciendo que venís y ponés adjetivos que no sos. Yo le estoy contando que hay un expediente. Yo No, está bien, quiero pero vos demostrar nada. dijiste que Le pregunto en base a vos eso. dijiste que leíste el expediente. ¿Estás segura que lo leíste? No me cuestione, a mí hago judiciales hace 15 años. ¿Pero estás segura que lo leíste? Yo le estoy consignando información que está en el expediente. Bueno, en el expediente puede estar esa información. De ahí a que esté la resolución. Los procesamientos están... No, está perfecto, pero hay por procesar. Y Estará el llamado indagatoria. Y después se irá a juicio una vez que quede firme. Está bien, pero si usted Y quiere ahora leerlo, estamos... puede leerlo también. No, pero ¿para Le qué? digo- No, pero ¿para qué? Vos me pediste Me una pregunta a reunión... mí si yo sé o no sé lo que leí. Y pero vos me lo estás diciendo. Vos me decís que hay empresa trucha y no hay trucha. Importaciones ficticias, no hay importaciones ficticias. Yo te hago una pregunta. Bueno, pero eso vaya y me lo Si en este momento hay una empresa que hace todo para importar un bien de capital, Sí. ¿no? Va a traer una máquina de 2 millones de dólares y la paga contado, porque el comercio es el comercio, podés pagar en cuota o contado. Saca la plata y la máquina nunca entra porque el proveedor presentó quiebra en el origen. ¿Cuál es el delito? Yo lo que te pregunto a vos es, ¿dónde estás viendo el delito? Porque el problema es que quizás ustedes con esa fantasía que tienen, arman cosas que desconocen, no saben, opinan con el conocimiento que pueden tener, pero sacan conclusiones que después no se sostienen con la realidad. ¿Podría pasar esto que te acabo de decir? Yo no estoy, en este caso, en otros casos me puedo equivocar, no 1,5 millones de veces. Dale. Pero en este caso no estoy consignando ni una opinión ni una información. Dijiste mía. empresa trucha, Estoy consignando un importación... expediente. Digo, Que si usted cree que el expediente está mal investigado... No, pero yo no dije que está mal ni bien. Tampoco yo Quiero no- que vos me lo expliques. No, por eso. Pero lo que pasa es que no, digamos, no es que no tenga, tengo todo el tiempo ¿Cómo del vas a mundo. explicar algo que no entendés? Si no entendés es muy difícil. Bueno, entonces explícame cómo era la empresa trucha y la importación ficticia. Hasta ahora no Lo que pudiste. yo le estoy diciendo es los argumentos que utiliza el juez. Pero vos, no lo de buscar, vos explícamelo a mí. Es que yo no vine acá para darle clases sobre cómo yo lo que vine Pero es sí para viniste contarle- para eso. Pero ¿cómo si Yo me lo que dijiste? quiero es Entonces, ¿a qué consignarle- viniste? Vine a preguntarle. Dale, pregúntame, pero no adjetives entonces. Eran empresas que se acaban de dejar. Sociedades que el Empresas. juez, entre comillas, pone que no tenían... Entre comillas o cómo lo pone, porque no vi el expediente. Hasta ahora de lo que vos me contaste no hay empresa La próxima trucha. vez le imprimo la resolución. Dale, ¿querés dejar la reunión hasta que lo No, imprimas y no. me lo traes? Bueno, dale, entonces No, sigamos. porque la Vos gente empezaste no entiende diciendo, por qué vos empezaste diciendo que habías estudiado el expediente y que lo habías entendido. Hasta ahora no me explicaste empresas truchas ni importaciones ficticias. Sigamos, no hay ningún inconveniente. Vamos a corrernos el expediente un minuto. Dale, Y hablemos de Martínez Rojas. dale. Martínez Rojas es miembro de esta, según el juez Meirovich, insisto, tiene semiplena prueba de que sería, no lo procesó porque no lo indagó, no lo puede indagar porque está prófugo. Ya con estas cosas se queda calladito. ¿no? Y no, porque la indagatoria es un hecho de defensa. Si no lo puedo indagar, o es un hecho de acusación la indagatoria. No, yo no me entiende. ¿Viste que es un hecho de defensa? ¿Pero qué dictó? Dictó que está La prófugo, que la captura captura. internacional. Perfecto. Martínez Rojas. Canal 13 lo encontró y después no. TN. Bueno, es Mañeto. TN lo encontró y el juez. No, y en todo caso Nicolás Boñaski lo encontró. Mañeto lo encontró, sí, le debe haber dado las instrucciones. A lo mejor no, Dale. no manejo esa información. Se ve que Mañeto tiene más información que todo el servicio argentino auxiliar de la justicia. Bueno, la situación es que Martínez Rojas en una entrevista
lo que dijo básicamente fue, describió esta operatoria que el juez... Contámela, a ver cómo es la operatoria. Matías Rojas no dice lo mismo que dice en resolución judicial, dice otra cosa. Dale, entonces contame, vos decís que describió, contame, ¿de qué vamos a hablar? Describió lo mismo. Del expediente ya no, ahora vamos a hablar de Voy a Rojas. dejar el expediente un minuto en pausa, porque si no, no... Claro, ahora me vas a contar lo de Rojas que no vi la entrevista, solamente te digo que leí Clarín y La Nación hoy. En La Nación, la verdad que leí La Nación hoy. Eso es lo que tengo información de esto, después me llamó un colaborador de ustedes y acá está. Sé lo que dijo La Nación, así que mi información es relativa. Ahora vos me vas a explicar lo que dijo Rojas, que no es lo del expediente, que lo dejamos entre paréntesis. Exacto, lo que él dice, él identifica a cada una de las personas que están procesadas en el expediente, como el señor Mr. Corea y varios otros más, como una organización de la que él era parte, efectivamente, y que según él contaba con la complicidad de funcionarios públicos, nombró a Ricardo Echegaray, porque sé que iba describiendo distintos tipos de hechos dentro de lo que es este proceso de importaciones. Él dijo que se generaban sociedades justamente para importar. Él, a diferencia de la resolución del juez, dice que sí importaban, pero que a lo mejor traían, no sé, motos y declaraban que traían fósforos, eso es lo que dice él, y que también utilizaban justamente estas, en algunos casos importaciones reales, en otros casos importaciones que no eran reales pero se declaraban como tales, para sacar dinero del país. Él habla de 2.000 millones de dólares evadidos del país cuando no se podía, digamos, comprados a valor oficial y transferidos fuera del país a través de las autorizaciones que le daban las de JAI para comprar dólares y supuestamente pagarle a alguien fuera del país por una importación. Y él habla también de que, bueno, hacían negocios con esta diferencia del dólar. A ver si yo entendí, porque la verdad que no escuché ese reportaje. Vos me querés decir que si hoy, un importador argentino... Hoy no hay diferencia en el dólar. Sí, está decir, más o menos del El dólar oficial y el dólar paralelo el no... 5 o 6%. En No 1.000 es la millones... diferencia No, que- era el 20, te dije en ese momento. El 5 al 6, el 20 es usted es economista, el número es una brutalidad, Está digamos. bien, pero en 1.000 millones de dólares no es que no es plata, el 5%. Está bien. En 2.000 millones de dólares, ¿cuánto es? Pero estamos hablando de aquel momento. No, por pero favor. no soy. Sí. Pero Ah, no, bueno, estamos hablando de sí, aquel. pero yo quiero a ver si vos... Y era cuando usted era secretario de Pero Comercio. yo quiero saber si entendí lo que vos dijiste. A ver. Ahora, la empresa Arcor Ujú. va y pide dólares Sí. a través del banco que opere, conoce a su cliente, le dan los dólares. Gira la importación que quiere hacer, por ejemplo, de gelatina incolora. Ujú. ¿Está bien? Para sus caramelos. ¿Está bien? Ujú. Cambia de opinión, porque se le cayó el mercado. Y no trae la gelatina incolora. Vos me estás diciendo eso para yo entender. Va la empresa. No es un delito si le pasó esa situación, que después le informará. Ahora, si ¿A Arcor, quién la tiene que informar? lo que quiero explicar es si Arcor solo va a Ahora, si no es declarar delito- operaciones que sabe que no va a hacer. No. Sistemáticamente no, pero durante eso- 3 años, Eso eso muy... configura el Ahí delito. está. Ahora estamos empezando a entrar. Vos decís que esas empresas durante 3 años hicieron eso. ¿Qué años? Entre el 2012 y el 2015. Muy bien. Te digo entonces del 2012, porque ahora ya estamos precisando. Yo fui administración de ese proceso 12 y 13. Ujú. ¿Está bien? Así que de eso te puedo hablar. Me encantaría. Muy bien. En el 2012... Sí. el criterio que tenía la Secretaría de Comercio era el viejo criterio de 80-20, que en las importaciones se expresa. El 20% de las empresas explican el 80% de las importaciones argentinas. Como era un tema de conocimiento del mercado, durante todo el año 2012 Ujú. solo se registraron con cierto preciosismo el 80% de las importaciones que la expresaban ese 20% de las empresas. Todas las importaciones menores a $50.000 pasaban sin ningún tipo de situación porque no eran relevantes para la información del mercado. O sea que lo que vos me estás diciendo de empresas pequeñas, de importaciones pequeñas, Yo no dije importación. durante el
Y si son empresas pequeñas, son importaciones pequeñas. Porque el juez dice justamente una de las cosas que dice el juez en su resolución. Porque en 3 años dijiste. No, 12. Pero el juez en su resolución que las empresas tenían importaciones, autorizaciones para comprar dólares por volúmenes mucho más grandes de lo que esas sociedades podían. Claro, eso no se puede saber porque no hay posibilidad de que eso sea así. Porque no hay posibilidad de que te den dólares si no das pesos. Y esos pesos los das o porque son propios o porque es un crédito. Por lo tanto, no es que haya una relación, porque la inversa de tener el correo fundido y el accionista multimillonario también sería. Entonces, pará, durante el 2012, entonces no fueron sujeto de análisis estadístico del mercado las importaciones pequeñas, porque no era ahí donde era relevante. Por lo tanto, se analizó el 80% de las importaciones, que era el 20% de las empresas, de los cuales se entras en el nomenclador y son todas las empresas relevantes y hoy mismo sigue siendo esa misma relación. ¿Está bien? Entonces pasemos al año 2013, porque en el año 2012 de la Secretaría de Comercio no te puedo opinar, porque pasaban, porque no eran sujeto de análisis. En el año 2013 sí, se empiezan a analizar todas las importaciones, porque se empiezan a detectar situaciones que no eran del todo claras. Entonces se empiezan a analizar todas las importaciones. Y no eran de todo claro, aparecían situaciones de mercado que no se entendía por qué había sobrestock de una mercadería y defecto de otra mercadería. Bueno, y era que las importaciones pequeñas acumuladas, y esto distorsionaba el normal funcionamiento del mercado y también lo que pasaba. Y esto la Organización Mundial del Comercio lo permite que lo hagamos, por eso lo hicimos. No se violó ninguno de los acuerdos internacionales de la Argentina. Si no se violó ninguno de los acuerdos internacionales de la Argentina, estamos bien. Como no los está violando este gobierno tampoco. Estamos en el marco de la Organización Mundial de Comercio, nos guste o no nos guste. Es un acuerdo que firmó la Argentina en la década de los 90 y que tiene rango constitucional. Y en ese marco nos tenemos que mover. No es que la existencia de las DEJAI era inconstitucional. No. Claro, exactamente. O sea, funcionaban en el marco de lo que el mundo acepta que funcione. Sí. Muy bien. Lo que aparentemente todavía no me pudiste decir es que en ese marco de esa información, que evidentemente los funcionarios actuantes de las distintas agencias, se llame SENASA, se llame Comercio Interior, se llame INAL, se llamen como se llame, te digo lo que me acuerdo, creo que la aduana también estaba, si operan en el marco de lo que está reglamentado por la norma de la AFIP, no hay ningún delito. Aparentemente habría un delito que podría ser penal cambiario, porque vos lo que decís es, a ver si yo entendí, si no me corregís, pedía una DEJAI una empresa que no es trucha. No puede ser trucha porque lo hacía a través del banco. Y no podemos decir que el sistema financiero le da dólares, porque no se lo da el Banco Central, se lo da el sistema financiero a empresas truchas. Cae el blanqueo argentino, que fue un blanqueo exitoso, y pueden colapsar el sistema. Entonces hay que ser prudente. No había empresas truchas, iban al banco y el banco entregaban pesos, le daban dólares. Con eso hacía una orden de compra, que esa mercadería, vos me decís que no entraba, sí salían los dólares, porque pagaba contado o anticipado o como fuere, afuera evidentemente tenía algún proveedor que no era proveedor, esa plata volvía a entrar como dólares negros en una valija, en alguna cosa que vos me querés decir cómo, no sé, vos me tendrías que explicar cómo un dólar que está afuera entra. Pero suponiendo que lo traen en un avión, lo traen en un barco. Alguna vez pasa, ¿no? Alguna vez pasa. Suponiendo que traen esos dólares y los venden en el mercado blue al 20% de diferencia de lo que se lo llevaron. Eso es lo que me querés explicar. Estoy muy contenta. Eso se llama un delito, entiendo yo sin ser abogado, penal cambiario. Bueno, la justicia los procesó por lavado de dinero. Muy bien, el lavado de dinero. Si el lavado, que desde el país es muy complicado, yo no leí el expediente, porque no puede haber dinero negro en una operación de comercio exterior, porque en realidad el sistema financiero es el que se hace responsable, por eso bien. Entonces, yo creo que el sistema financiero argentino es sólido, está bien. No lo pongamos en crisis. No puede, porque entonces la Argentina tendría un problema con el GAFI. No hagamos esas cosas.
No hagamos esas cosas. No las digamos. Y no creo que el expediente diga eso. Quizás es una interpretación. El sistema financiero argentino es el expediente dice que las sociedades iban al banco con los papeles necesarios, tenían la DGI autorizada, entonces el banco... No solo eso. Usted está hablando del origen del dinero. Del dinero. No, con la DGI no te dan dólares. Entiendo perfecto. Muy bien. Evidentemente el banco, porque no está eso de tal como usted dice en el expediente, no dice que el banco aceptaba plata negra. Muy bien, entonces estamos bien. Estamos bien. Pero que de todos modos... No, de todos modos nada. No, el banco... El banco, oye, no, porque hoy en La Nación lo mencionaban, bueno, yo sí porque lo leí, no tengo la culpa que no vengas a leerlo. No, yo leí lo y no lo escribí. Ah, muy bien, en La Nación sí hablan de Brito, es muy delicado, es un banco muy importante de la Argentina. Y no podemos, al margen de la diferencia que podemos tener personales, entre otras que él es de River y yo soy de Racing, entre otras, no podemos poner en duda el blanqueo de la Argentina porque los bancos trabajaron mal. Entonces, eso de lavado de dinero desde la Argentina a través del banco, cuando vamos en la dirección de ida, yo te lo pongo en duda porque es a través del sistema financiero. ¿Está bien? De vuelta, es plata negra que entra porque evidentemente esos dólares allá los traen en una valija y no por el sistema financiero, porque si no está, muy bien. Ahí es la... Tenemos un segundo para cortar los datos. El expediente lo que dice específicamente es que el problema que tiene la investigación en esta altura es que lo que le falta, como siempre, lo más difícil en cualquier investigación de delitos complejos económicos, sobre todo en Argentina... Acá no hay ningún delito complejo por ahora. No, bueno, el juez lo que dice es que lo que le falta sobre lo que él está tratando de trabajar es justamente todo ese circuito, a dónde fue, digamos, tiene que la plata llegó, pasó por Estados Unidos en algunos casos, digamos, como ese trayecto, pero no tiene ese circuito. Por Estados Unidos, yo te aseguro que si hay un país, si hay un país transparente en esos temas, es Estados Unidos. Bueno, por supuesto, pero ¿qué pasa? Es que él vuelvo a decir lo mismo, si tenía apariencia legal toda la operación. Bueno, entonces hasta ahora no hay delito. Por lo tanto, hasta ahora, en las dejar, vos mismo lo acabas de decir, en las dejar, en la intervención del Banco Central y del sistema financiero no hay ningún delito. Parecería ser que el delito es a la vuelta. Ahora ya nos pusimos de acuerdo, mirá qué fácil nos ponemos de acuerdo. En la ida, incluso hasta Estados Unidos, no hay ningún delito, que es donde actuaron los funcionarios argentinos. Ahora estamos de vuelta con esa plata en billete que la quieren vender en el mercado blue. Vamos ahí. Si volvió o no. Eso es algo que determinará o no la justicia si lo pero si no volvió tampoco hay delito. El juez es que fugaron 300 millones de dólares. ¿Pero cómo van a fugar? Comprados a través de una maniobra pero de si apariencia legal, pero solo destinada... Vamos de vuelta. Si las operaciones fueron legales, las empresas... está bien, no fue en negro, fue legalmente sacado. Bueno, entonces si es legal, si las empresas existían y no eran truchas, si el sistema financiero conoce a su cliente, le recibe los pesos y le da los dólares. Si los dólares viajan por el sistema financiero a Estados Unidos, porque es la única manera de viajar, viajan a Estados Unidos. Hasta ahí es todo legal. Está bien. En Estados Unidos o en algún lugar, puede ser que ya, no creo en Estados Unidos, pero suponiendo que los mandaron a algún paraíso fiscal, este Mr. Corea, como sea, estoy ayudando en un paraíso fiscal, saca la plata en efectivo. Del banco la saca en efectivo, la de él, alguno, el proveedor, la saca en efectivo. No hace falta, lleguemos hasta ahí. Pero hasta ahí no hay ningún delito, porque vos me lo acabas de explicar, no hay ningún delito. Sistemáticamente durante 3 años sacaron plata con... Muy bien, lo que tiene que hacer es... de esa manera, y la importación no existió. Vamos a decir, durante 3 años, el primer año, te vuelvo a decir que las importaciones menores de 50.000, 30.000 dólares no tenían, pero suponiendo que tiene que hacer el Banco Central un sumario, porque no termina de saldar en el Banco Central el ingreso de la mercadería, tiene que hacer un sumario. Pero no hay delito todavía. Ese sumario termina diciéndole a esa empresa, mire, esa empresa que no explicó por qué pide plata para importaciones y no entra a la mercadería, si no da una explicación razonable, puede haber varias, pero no da ninguna explicación razonable. Entonces el Banco Central, cuando el banco del sistema financiero le presta plata, le pide plata a través de una importación, le tiene que decir, mire, cuidado con esa empresa, porque no parece
que no tiene un procedimiento ajustado a las condiciones de mercado. De ahí, yo soy economista, no soy abogado, de ahí a que haya delito. Porque eso está pasando hoy. Bueno. Por ejemplo, hoy vos exportás, la inversa te lo doy, vos exportás y no tenés necesidad de traer las divisas. ¿Sabías eso? Sí. Bien, y no es delito. Está bien, pero en ese momento había un impedimento para comprar dólares. Ninguna. A la que yo podía ir en el 2013. No, a pero vos comprar me estás dólares. hablando, vos me Ah, estás no, hablando no me para muero. importar. ¿Yo qué tengo que ver que vos querías como familia? Estamos hablando de la Secretaría de Comercio Está bien. y estás hablando de la de JAI. No había ningún impedimento. En el 2013 tampoco. Tampoco, no había ningún Ningún impedimento. impedimento. Yo venía en la de Jai sí o sí. Si yo más o menos Pero lo que no salía. hay duda, todos tenían que opinar. Y si estaba, y por eso batimos récord de importación. Perfecto. Bueno, ahora volvemos a esto. Martínez Rojas lo que dice es que para que esta organización... Te va cerrando, ¿no? Las cosas que estamos hablando. Para que esta organización pudiera suceder, esta que dio que el objetivo final que por el cual fue proceso gente era que se generaban para hacer ficciones de estas importaciones, para esto de comprar el dólar, lo que venimos charlando. No, eso de ficción lo agregás vos, yo no suscribo. Yo te pedí que me dijeras cómo es mi importación de ficción y no me lo pudiste decir. Declarar importaciones que finalmente no iban a suceder. De un Muy bien, sistema eso que es no lo durante único. un tiempo Te sostenido voy- a te- través de te una explico- determinada cantidad de empresas creadas Te solo para eso. explico para que sepamos el procedimiento. Sí. El único organismo que yo entiendo, puedo tener desconocimiento, Sí. que puede machear las dos cosas es el Banco Central. Ok. El único organismo que tiene el origen de los fondos, porque son los dólares que salieron, y que después tiene que tener la nacionalización de la mercadería, es el Banco Central. Eso no lo puede tener la aduana, ni lo tiene la FIP tampoco, que yo conozca. Desde ya te aclaro que la Secretaría de Comercio, imposible. La Secretaría de Comercio no opinaba si le daban o no le daban dólares. Tenemos ni idea de eso. No, avalaba o no la importación. No avalaba ni no avalaba, cumplía los requisitos de la información que necesitamos y se le ponía ok. Por eso te digo que en el ¿Cómo se 2013, llama? ¿De Jai qué significa? declaración jurada anticipada de importación. Por eso, entonces la... Pero eran varios los No, organismos. pero cuando usted... No, pero los otros está bien. Ok, pero- no, ok. no, las libraba Ok, la FIP. Está bien, No. el sistema lo manejaba. La FIP, no, finalmente, la última opinión era de la FIP. Ok. La FIP no podía opinar si los otros organismos no opinaban. porque Pero no si tienen- usted decía que no, no salía. Si cualquiera decía que no, Ay, no, porque estabas investigando, no salía. La última opinión, e incluso, que es lo que me pareció leer en La Nación, me pareció, pero por ahí vos que leíste el expediente me lo podés decir. La Nación aparentemente dice, dejar que no habían cumplido todo el requisito, presentaban un amparo Sí. y el juez obligaba a autorizar la importación. Exacto. O sea que había Esa es parte de las cosas. o sea que había un montón de jueces. Sí, de contencioso administrativo. Muy bien, entonces tenemos... No, perdón, no sabemos si eso fue así. No Esa es la sabemos. denuncia que Yo te puedo asegurar que en comercio los amparos no es un tema que yo pueda decir, no, mira, por los amparos, de ninguna manera. No doy fe de eso que están diciendo en esa declaración. Eso es lo que dice... No doy fe. Pero me llama la atención porque nos pusimos de acuerdo que las de JAI, al no ser inconstitucionales, eran perfectamente legales, no violentaban ningún acuerdo internacional, por lo tanto, perfectamente se podían operacionalizar porque un juez iba a hacer otra cosa. Pero no lo sé, en comercio ese tema no pasó. Lo que sí te digo es, de la misma manera que hoy un exportador exporta y no está obligado a traer las divisas, no es cierto que un importador, que yo sepa, hoy esté obligado a traer la mercadería, porque pueden pasar muchas cosas, puede ser una importación a 3 años. Muy bien, ¿cómo se resuelve eso? Con ese por supuesto es muy importante, quedó grabado. Eso es muy importante. El Banco Central, te vuelvo a decir, es el único que tiene los dos registros, que entregó la plata para esta importación y recibe la nacionalización de la mercadería Dice que se llama y Fábrega. cierra. Me parece que era otro el presidente en ese momento. Fábrega me parece que fue en el 14, en el 15, Bueno. pero no sé si el presidente... No, me parece que fue el 14. Y Pero bueno, me no fue parece, el 2013, no, pero me 15. parece que en todo caso serán los gerentes, no va a ser el presidente del Banco Central.
No, dije el Banco Central, vos pusiste Fábrega. Perdón. Vos pusiste Fábrega, o yo puse Fábrega. No, le entendí que me dijo el presidente del Banco Central. No, dije el Banco Central. Vos tenés que ir el Banco Central son los que terminan de ordenar, de empalmar los dólares que le dieron a esa empresa con la nacionalización de la mercadería. Y en ese momento es que cierra el circuito. Ahora, si no cierra el circuito, entiendo yo, es lo que haría, abro un sumario. Pero eso no significa, tendrán que opinar los legales del Banco Central, ¿dónde está el delito? Tenés que ir al espacio de legales del Banco Central y preguntarle, mire, si estos dólares que le dio una empresa, después esta mercadería no entra, ¿es un delito o no es un delito? Me dice Moreno que le pregunte a usted. Y después seguimos conversando. Hasta ahora no hay empresa trucha, importaciones ficticias, y hasta ahora nos pusimos de acuerdo que hasta que la plata llegaba a Estados Unidos era todo legal. Bien, entonces estamos bien. ¿Cuál es el problema que tenemos? A ver, contame cuál es el problema que tenemos. Para que el hoy juez entiende que cuando esto se hace... ¿El juez o Clarito? O Viñas, ¿cómo se llama ese chico? Viñas. Nicolás Viñas. O Nicolás. No, Nicolás. o vos decís que Nicolás se entiende. No. El juez, muy bien. Hay una ¿Y qué dice el juez? cantidad de gente procesada porque entiende que se organizaron para justamente gestionar estas de high para conseguir los dólares, pero no efectivizar las importaciones y sacar ¿Y el delito cuál dinero sería? afuera. Él entiende que hay muchas maniobras posibles en esa asociación ilícita teórica y que uno de los delitos posibles es lavado de dinero, que el dinero tenía apariencia legal, pero que no necesariamente era así, que las empresas tenían apariencia, muy bien, estamos en eran otro legalmente vos mirá que ilícitas, pero no dijiste tenían solvencia recién, económica. mirá que dijiste recién que el sistema financiero argentino era solvente y está bien. Si vos me decís que una empresa, está en la causa, si una que empresa, la gente entonces con no, plata negra no, y la entonces banco. no repitamos, porque si la empresa iba al banco con plata legal, el banco se la tiene que dar. Y si va con plata que no responde a un origen lícito, el banco se la tiene que negar. Y si el banco se la dio y se la tenía que negar, estamos en un lío bárbaro. En este momento... No, pero te aclaro, pero no es el problema. El sistema financiero, sí. Entonces no digas lo que decís. Porque yo coincido en este caso con el juez que el sistema financiero obró correctamente. Muy bien, entonces si el sistema financiero obró correctamente, no hay nada ilegal ni nada sospechoso. Porque el que tiene que conocer al cliente es el banquero. No es el juez ni el funcionario de la aduana, del Banco Central, ni del SENASA, ni del INTA. Nada, tiene que ser el banquero. Por lo tanto, cuidado con eso. Tengo una pregunta. Bueno, ¿cuál es el delito? Ahora no me saber decir cuál es el delito. Pero ya se lo dije. No, ¿cuál es? La gente está procesada porque el juez entiende que se organizó para... Pero ¿cuál es el delito? Está procesada, perfecto. Asociación ilícita. Muy bien, ¿y cuál es el delito cometido aparte de la asociación ilícita que ya es un delito? Y nada, en este caso, aprovechar un contexto particular en la situación del dólar y las importaciones Sí. para, entre Sacar otras plata cosas, blanca. entre otras cosas, lavar dinero o sacar... Pero sacar ¿cómo plata. lavar? No puede. Está bien. Yo No, le quiero pero hacer eso una- dice el expediente. No. Yo le quiero hacer Ahora, eso uno dice... de los delitos que frente es lavado de dinero. No, eso, pero él dice que están procesados por lavado de dinero. Entiendo que sí. No, Me hizo entiendo, dudar. bueno, no, Entiendo está que bien. sí me hizo Yo dudar. creo que no, porque te Pero le hago una pregunta. Sí. Pero vos tenés claro que el banquero no puede aceptar plata No estoy de lavado. olvídense los banqueros. No estoy poniendo... Pero sí es el punto clave. Si el banquero da la plata, recibe la plata y da los dólares, ¿es transparente? Bueno, no va a ser ni la primera ni la última operación que tiene apariencia legal y esconde un delito. Si hay el banquero Que de hay- medio, que no puede puede haber ser. buena voluntad. No puede ser eso entre privados que no sean sistema financiero. Lo que... Tenés cuidado con lo que decís, No. que hay un blanqueo que fue exitoso. A mí el blanqueo no es un problema en este momento mío. Yo lo Sí. que estoy acá es para hacerle preguntas. Sí, claro. Yo le hago una pregunta. Yo lo tengo a usted como un funcionario Sí. que tenía un tratamiento muy personalizado sobre los temas que le competían. No hay duda. Donde nada se le pasaba por No hay alto duda. y que de ningún modo le gustaba que nadie se avive, sería la palabra, o lo pase por encima con avivada. No sé qué quiere significar esto. Todo lo primero sí. Personal, trabajaba las horas que tenía que trabajar y atendía yo a todo el mundo y No solo le mi gustaba que le despacho. mientan, digamos. Y ya, porque te gusta que te mientan. No. Bien, pero
eso. O sea, hasta ahí sí, después avivada, esas cosas no sé qué significan Bueno, y no las menos definamos. que a partir de gestiones burocráticas se generen negocios. Es que no pasaron. Bueno, No pasaron. yo le voy a contar algo, Sí. a ver qué opina. Dale. La justicia tiene Sí. semiplena prueba de que se fugaron 300 millones de ¿Qué dólares. significa fugar? No te entiendo por qué Se no. fueron del país a través de estas maniobras. Con estas ¿Cuál es la 300 maniobra? millones. ¿A usted, a usted eso le parece bien? Pero si vos me acabás de decir que cuando la plata llegaba a Estados Unidos era transparente. Yo le pregunto algo. Vos me lo acabás de decir. Yo no Usted conozco dice la que es un maniobra. delito cambiario. Vos me Usted lo que me dice Vamos de es vuelta, ahora no me dejas hablar vos. Bueno, está bien. Y se supone que viniste para que hable yo. Bien. Nos pusimos de acuerdo hace 5 minutos y está grabado. Y vos lo dijiste que cuando la plata llegaba a Estados Unidos era transparente. Y me dijiste, hasta ahí es que actuaban los funcionarios argentinos, y me pongo en el lugar, Secretaría de Comercio, SENASA, el INAL, la aduana y la FIP. Con lo cual, hasta ahí que llegaba la plata de Estados Unidos, vos me acabás de decir que no hay ningún problema. Aparentemente, yo deduzco de tu razonamiento que allá no se compraba la mercadería, había no en Estados Unidos, yo tenía que pasar a otro país, con lo cual era ruta del dinero muy fácil, y ahí se sacaba el efectivo del banco y se la traía en una valija a la Argentina y acá se vendía en el mercado negro y se hacían de pesos de vuelta. En ese esquema, es penal cambiaria, no tiene nada que ver. La aduana porque no entró ¿No la le molesta mercadería. que haya gente que haya hecho con un sistema... Si dice, ¿No le molesta que si hayan pasado dice, 300 millones no sé por qué, de ahora, dólares? pero ¿sabes qué pasa? No, Lo de la no le fuga, molesta. yo siempre le cuestioné a Redrado, que en ese momento trabajaba con Melconian de asesor, el concepto de fuga de capitales. En nuestro gobierno, y mientras yo fui funcionario, no hubo fuga de capitales. Más, en las cuentas nacionales argentinas no existe ese concepto. Vos querés incorporar un concepto que técnicamente yo no lo avalo, está perfecto. Para mí no existe eso. Tenemos otra palabra, hay un juez que procesó una cantidad de gente con semiplena prueba por sacar del país 300 millones de dólares a través de importaciones que no hicieron comprando dólares con la Pero percepción. esto yo no lo, esto la verdad que hasta ahora, ¿No le molesta que eso haya hasta pasado? ahora, ¿No le molesta? eso, pero es que lo que vos me Eso ya ha estás, pasado en su gestión. vamos y de ya se vuelta, haya lo enterado. que vos me estás contando, nos pusimos de acuerdo que fue absolutamente transparente, así que te agradezco el reportaje, porque donde nos tocó actuar a nosotros, hasta Estados Unidos, que es lo que vos contás, perdón, que es lo que vos contás, es absolutamente transparente, por lo tanto no hay ningún delito. Hasta ahí, ahí no hay ningún delito. Por lo tanto, si no hay delito hay que hacerlo. Que ahora hay No lo sé, eso decís vos, y yo tengo que ver, cuando termine el proceso, de qué estamos hablando, porque no leí el expediente. Y vos lo que contás es muy primario, porque no sabés decir. Dijiste, empresa trucha, no hay empresa trucha. Bueno. Importaciones ficticias, no hay importaciones ficticias. Hagamos un Vale, juego. ahora resulta que cuando la plata llega a Estados Unidos está todo bien. Y el problema es de Estados Unidos volviendo a la Argentina. Pero ahí no intervienen los funcionarios que vos estás diciendo. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Dale. Cree en mí, supongamos que cree en mí, en lo que yo le estoy diciendo, que hay efectivamente, y ahora lo va a poder chequear apenas tenemos esta conversación, que hay efectivamente una cantidad de personas... Pero no me decís el delito. Pero en una asociación lista... Muy bien, pero ¿asociación para qué? Yo le cuento algo, lo que Sí. importa en las cosas judiciales son los hechos. Muy bien, pero los hechos... Presuntamente delictivos. Bueno, Los presuntan, hechos- hasta ahora no nos pusimos de acuerdo cuáles Eso son. es cuando empieza una denuncia, ¿no? No, pero hasta ahora no te pusiste de acuerdo. La ida parece que es transparente. Estamos en el problema de la vuelta. Y cuando vamos a la vuelta te parás y decís, no, ahí no quiero saber más nada. No, yo le pregunto de nuevo. Lo que leí es... Vos vas a seguir ratificando que cuando la plata llegaba a Estados Unidos es transparente como dijiste o te querés rectificar. No, yo dije que tiene apariencia legal y no... No, es legal, no hay apariencia, es legal. No, existe lo que se llama la No, pero sabés que... No, ¿Cómo no? no, para la participación de un Por favor, banquero, no no, tenemos economía. para la participación de un banquero, no. Bien, otro día hablo con Brito y le entrevista por este tema. No, Pero hoy otra vez estoy no, entrevistando- porque es este tema, él definía el sistema financiero, que es el que intercambia pesos por dólares. Pero eso se le voy a preguntar a Brito. Yo que le pregunto, Bien, entonces está si a perfecto. usted, que fue un secretario de Comercio tan comprometido con su tarea, no le Te agradezco, molesta... te parece bien que estuve comprometido con mi tarea. Y le digo que me parece un dato de la realidad. Que Está estuvo bien, muy pero ¿te parece comprometido bien o con mal? su tarea, que esté comprometido con tener un funcionario Sí. público, me parece bárbaro. Ah, listo. Ya nos pusimos de acuerdo en dos Dos cosas. cosas. Dale, hacé de vuelta así. No, porque usted es capaz de hacer un... Dale, hacé de vuelta. No,
no estoy jugando. No, hicítelo, 1-2, hace de vuelta, dale que quedaste linda. La pregunta es si a usted no le molesta saber que hoy, 2017, supongamos que usted me dice que no, ahora vamos a ir a la Martina, usted no sabía nada de que Vamos esto a ir a sucedía. dónde, Ahora después le digo la pregunta de Martina. Suponiendo que usted no sabía nada de que esto sucediera, no siente que... Te vuelvo a decir, Le voy a- hasta donde nos pusimos de acuerdo es legal, por lo tanto, ¿qué culpa? Oye, pero un ¿Qué juez situación? determinó que hubo ilegalidad. No determinó nada, eso lo va a determinar en un juicio. Bueno. Hasta ahora nos pusimos de Te voy a acuerdo hacer en una dos pregunta, cosas. te voy a hablar de ejemplos. Hasta ahora nos pusimos de acuerdo en dos cosas. La primera es que cuando la plata iba de acá hasta Estados Unidos era absolutamente legal. Por lo tanto, de hacer cosas legales nunca podés estar arrepentido. En todo caso es cuando vuelve. ¿Está bien? Cuando vuelve. Ahora le pregunto si usted... Y la segunda que nos pusimos de acuerdo, que no es poca cosa, es que estás de acuerdo que haya funcionarios comprometidos con su tarea. ¿Vos ves a alguien comprometido con su tarea en este gobierno? ¿En este gobierno quién? Todos los gobiernos. En este, decime a quién. Yo no voy a dar una entrevista a mí. No, pero Pero estaría si sale tu me opinión. sirve, si Sí, me sirve mi dale. opinión, en todos los gobiernos. No, pero en este, decime a alguien comprometido con la gente. No puedo decir ni uno. Al menos en el nuestro dijiste el mío. Yo puedo decir, Dale. si quiero decir yo nombro 5 más, no hay problema. Dale, acá No tengo de este. prejuicio, pero no De este entrevista. nombrame, no, que no hay. No es entre... No Bueno, hay. está bien, eso. No hay, no hay. Cuando No tenés le comprometido voy a con su contar tarea. algo, Dale, que por ahí usted no sabe tanto, dale. y en donde yo trabajé muchos años. Dale. ¿Qué es el tema Sí, de la muchos no, efedrina? si sos una. No, sí, ya no joder. soy tan chico. El tema de la efedrina. Comparado conmigo. No sé si usted sabe, pero en Argentina la Cedronar durante una cantidad de tiempo determinado autorizó la importación de efedrina a un montón de gente, ¿no? Y después la justicia determinó que qué pasa, sí, el sistema era ese, era legal, era una droguería, un laboratorio que supuestamente usaba la efedrina para hacer, no me acuerdo cómo se llama lo que tomaba Maradona. Maradona. ¿Te acordás del remedio de Maradona y efedrina? Hay un remedio muy de consumo masivo. Maradona es un amigo y un ídolo del pueblo argentino. No, pero es me de parece. consumo masivo. No sé. No, nada, no importa. Si de consumo masivo, qué sé yo. Un remedio muy común. Bueno, ¿no? sí. Pero la justicia... ¿Tiene efedrina, un remedio muy común? Sí que tiene. Ah, escucha. De ese modo, justamente, cuando en Argentina todavía no estaba prohibida la efedrina, de ese modo en Argentina se importaban toneladas de efedrina con apariencia legal, de hecho legalmente autorizadas, Sí. que se desviaron hacia un mercado negro de efedrina como un narcótico. Y ahí está el delito. Y ahí está. Muy bien. Acá en este caso no llegaste a eso. En este caso el juez entiende... No que acá llegaste se- a esto No, todavía. sí. En No, hasta este caso llegaste, que aparentemente venían dólares y se vendían en el mercado negro. Y si es así, así como en el otro caso, el En este caso el narcotráfico, juez llegó que una organización se creó para hacer que importaba cosas que no importaba y de ese modo comprar dólares muy que después bien, sacaba del muy país. bien, pero puede ser. Y en eso el juez entiende que hay un delito. Sí, Yo le puede pregunto, ser. ¿a usted no le molesta que se le haya pasado En la absoluto, negociación? porque No le ya molesta. 3 veces te lo acabo de decir. Yo quiero saber si le En la molesta. parte que corresponde a los funcionarios argentinos hasta llegar a Estados Unidos, fue todo legal. Igual y vos que la mismo lo efedrina. dijiste. Igual que la efedrina. Muy bien, pero después se consumó el delito. Acá no. Pero es que vos no me lo describís el delito, porque no, de Estados Unidos ya no sé. Después no sé cómo sigue. No es que usted está hablando de la yo estoy hablando de que no se hicieron las operaciones. Pero te vuelvo a decir Entonces, si te quedas que no se hace las operaciones, el único que se puede enterar es el Banco Central. O mucho tiempo después expone. No le Y molesta me que tenés... haya pasado eso. Pero ¿cómo te va a molestar una acción que fue Esa gente legal? que se hizo multimillonaria. Muy no sé bien, si si fue esa en gente, algún momento. vos Muy decís que pasó eso. Porque hasta ahora no lo explicás. Volvés a adjetivar. Se hizo multimillonaria. Eso no es un adjetivo, es Igual. una descripción de la realidad. Es un adjetivo, multimillonario. ¿Cómo es esa persona multimillonaria? Adjetivo calificativo de esta persona. Es un No, adjetivo. multimillonaria. Bueno, ¿Lo dijiste vos? Bien, entonces, vamos de Ahora vuelta. vamos a discutir de lingüística. No, pero es que yo te digo, vos adjetivar me decís, yo te digo adjetivar, me decís no adjetivar, No adjetivar. voy a Entonces, entrar, pero yo te vuelvo a decir, Sí. todo lo que opinaron los funcionarios fue correcto, todos, porque nos pusimos de acuerdo en eso. Ahora decís, no, mire, fueron timados en su buena voluntad. Porque aparte, esto es lo que me queda decir. Sistemáticamente durante Voy, 3 años. bueno, no, el primer año, en el caso de comercio, ya te expliqué que las Fue al chicas... final, pero bueno, usted me dice que intervino un año, pero digo, bueno, el gobierno... No, bueno, o la y Secretaría de vos, Comercio. vos decís, pero cuando te pido que escribas el delito, no describís nada. Decís que trabajaste, que leíste, que soy, pero no describís nada. Y los hechos no describís nada. Vos decís, hay una aparente asociación ilícita para hacer ¿qué delito? ¿Qué delito? Muy
crear empresas para simular importaciones. Pero no existe al dólar al simular, precio. no es un delito eso. Bueno, ¿En qué pues, parte del Código Penal? Y bueno, ¿qué delito es del Código Penal simular importaciones? Bueno, no, que no cortamos, y ¿sabés qué pasa? Es que sabés qué pasa, por eso te digo. No, sí, perdón, te estoy entendiendo perfecto. Yo creo que quiere como porque una vos situación querés que en realidad, si existió una asociación ilícita, haya funcionarios. En esa asociación ilícita, los funcionarios resulta que, para que termine, nos pusimos de acuerdo en esta entrevista que es maravillosa, de que la actuación de los funcionarios no fue delictiva. Ahora el juez sí está investigando si esa plata... No, vos me dijiste que sí, que hasta Estados Unidos estuvo bien. Y ahí participan los funcionarios argentinos. Dije que la operación... No, yo lo que Dijiste digo eso, esto... está grabado. No, pero digo esto para que se entienda. No, sí, yo te entiendo perfectamente. No hay, y eso es cierto, altos funcionarios imputados. Digamos, no está ni usted imputado, ni Echegaray pero imputado. vamos de vuelta. A lo que estábamos describiendo acá es el acción. Vamos de vuelta. El accionar. Ojo, pero vamos de vuelta. El accionar. El accionar. No importa si estamos. El accionar. Nos pusimos de acuerdo que era lícito por todo lo que hablamos. Pueden investigar todo lo que está muy bien que investigar. No, eso fue a la vuelta. No es lo mismo. No, porque la Federina, no, a Estados Unidos llega, a Estados Unidos llega la plata. Escuchame, si a Estados Unidos llega la plata y vos me decís que es legal, no es lo mismo. No podés comparar. No es lo mismo. No, igual que acá. No, acá la mercadería que no entra, el único que se puede enterar es el Banco Central. Entonces, y tiene que terminar con un expediente que tiene que hacer el Banco Central sobre esa persona jurídica. ¿Usted cree que su gobierno no controló bien, a lo mejor? ¿Pero qué? ¿Por qué tenés que controlamos todo perfectamente? ¿Qué es lo que en el caso de la Federina es lo mismo. No, pero yo no opino de ese tema. Vos me estás opinando sobre el tema de No, yo imagínate, si opiné de que Mañeto es un criminal de lesa humanidad porque se apropió de papel prensa en la sala de tortura, pero no hace parte de esta conversación. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces de la Federina tampoco no puedo opinar. ¿Está bien? O sea, opino de lo que tengo que opinar. Lo que estoy diciendo es, nos pusimos de acuerdo hace 20 minutos de que la plata que salía de acá la recibía un banquero en pesos, le daba dólares y lo giraba a Estados Unidos. Y que ahí no había nada que estuviera mal. Y ahí cesaba la intervención de los funcionarios argentinos. Después tiene que entrar la mercadería y el único que puede articular los dos eventos es el Banco Central. Porque no tiene el registro de los dólares vendidos. Ese es un registro del Banco Central. Pero la aduana, si hay... No, ellos revisan la mercadería. Pero si la mercadería no es... Muy bien, si no revisa la mercadería, la aduana no sabe si el Banco Central le asignó o no plata, cómo funcionaba lo que vos estás diciendo. Por eso te digo, al menos hasta donde yo estuve en el año 2013. Si después cambió el procedimiento, no lo sé. Por eso te digo que son dos compartimentos. El BCRA da la plata, y para la plata no puede ser negra ni de blanqueo, además porque está el sistema financiero privado argentino. Bueno. Y en eso, y la aduana, la mercadería. Cuando la aduana no tiene por qué saberlo, porque la mercadería puede venir a crédito. Entonces no tiene que estar paga cuando entra. Entonces la aduana lo que registra es que se cumplan las condiciones y entra la mercadería. El Banco Central es el único que tiene los dos registros cuando la aduana le manda la nacionalización de la mercadería. Pero todo lo que estamos opinando acá, en las de Jai, es previo a esto. Es, si la empresa existía, la empresa existía. Si iba a ser una importación, si iba a ser una importación. Si se cumplimentaban los requisitos que cada una de las ventanillas exigía, se cumplimentaban. Se autorizaba, iba al banco privado, entregaba los pesos, le daban los dólares. Ahí queda registrado en el Banco Central que le dio los dólares a tal persona jurídica a través de tal banco. Salían los dólares, llegaban a Estados Unidos, todo legal. Después, ¿eso cómo cierra el circuito? Viniendo los famosos bulones que vos decías. Pero no venían los bulones, muy bien. Cuando el Banco Central
en algún momento no le viene la nacionalización, tiene que hacer un sumario interno para esa empresa. Y cuando el banco, Macro o el que fuera, va a preguntar, ¿quiere esta empresa? Decirle, no, espera, esa empresa le dimos todas estas veces dólares y no entró mercadería. Le podés preguntar o le decís que venga. De ahí a decir que eso es fuga de capitales, que eso es dólares, que eso, no sé, todo eso ya corre por cuenta, no de la justicia, de un juez que dice que hay sed y plena prueba, donde todavía tenés 2 instancias más, y después al juicio. Y vos sabés tanto como yo, que del 100% de los procesamientos se condenan 4, el 5%, porque la diferencia es que para la condena y para demostrar que hay delito, ya no alcanza con semiplena. Tenés que tener un convencimiento íntimo. Entonces, ¿qué es por ejemplo, Bonadío? ¿Qué suele hacer Bonadío? Procesar por decir, mire, esto no lo estoy condenando, y no lo está condenando. Vaya y defiéndase el juicio, Puede ser que este juez, desde su conocimiento, piense que hay un delito, que por ahí las instancias superiores no la hay, o que efectivamente hay un delito de asociación ilícita para vender dólares en el mercado negro, ahora, antes, hace 2 años, 5 años, pero no tienen nada que ver las de Jai, no tiene nada que ver esto que están diciendo. Y si no tiene nada que ver esto, ni los jueces que la sacaban por amparo y todo lo demás, lo que está diciendo ese muchacho en Miami, me parece que reúne todos esos requisitos de tratar de que, como vos decís que sos periodista de judicial, de embarrar la cancha. Yo te podría decir, mirá, estamos discutiendo acá y podemos seguir intercambiando bien y te agradezco, sobre 2 personas que tienen 2 características distintas, porque finalmente estás acá por mi mujer, porque es mi mujer, porque tengo mujer. Escribana hace 50 años, le entregaron la medalla de oro por su desempeño al frente del notariado, contra un prófugo de la justicia argentina. Ya solamente por eso se tendría que terminar el reportaje, pero no corresponde, porque eso sería ir a la falacia de autoridad, y no corresponde. Vos estás acá y yo no me tengo que amparar en la falacia de autoridad. Y una escribana con 50 años de ejercicio de su profesión y medalla de oro. Porque entre otras cosas te aclaro, porque si no lo van a decir. ¿Viste que dicen que ella hizo la sociedad de los Jobländer? ¿Sí? Sí. ¿Sabés que es verdad? Sí. Bien. ¿Y vos pensás que el socio de esa sociedad ya cuando se hizo era Jobländer? ¿Quién era? ¿Viste? No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo quién era el original. Claro. Jobländer compra esa sociedad. Metorec. El nombre de la sociedad. Los socios. No era Jobländer. Cuando se creó, no eran, ¿quiénes eran? Hace años que se creó eso. Años. Tenía existente, a ver, la sociedad Sí, de existencia real. sí, claro. Y por eso la compran los Jobländer, porque les servía. Pero eso es una operación que se hace como se hacen miles por día en la Argentina. Entonces te dicen, no, esta sociedad de los Jobländer la hizo Marta Cascale. Es verdad, pero cuando firman el registro, no era Jobländer, Jobländer todavía estaba en la cárcel cuando se hizo esa sociedad. Después compra esa sociedad, entonces ustedes hacen... Todas las sociedades del mundo, ¿por qué justo Jobländer fue a comprar esa? A lo mejor su mujer... Porque era mi mujer la que la hizo. Claro, por eso. Ah, ¿sí? No le pregunto. Pero ¿y a vos te parece que por eso... No me parece ni bueno ni malo. Jobländer... No, porque esas sociedades se compran y se venden. Es un bien que se compra y se vende en el mercado. De casualidad. La que... No le compran, pero claro, compran una sociedad los Jobländer, que cuando vas a ver... ¿Cuándo se hizo? Años y años atrás. Jobländer todavía estaba en la cárcel. Y era una sociedad que se arma, pero aparte, no es el rol del escribano verificar si la sociedad que conformó, el rol del escribano es dar fe de lo que están. Ver si trabaja o no trabaja. También vas a decir que si una sociedad entra en quiebra, por ejemplo, Cáceres, Correo Argentino, Sociedad Anónima. Muy bien, en este caso, que en el mercado se venda una sociedad muchos años después. Lo que pasa es que unen cosas que a veces no tienen que unir, como hizo hoy La Nación con el presidente del Banco Macro, si es que todavía sigue siendo el presidente. ¿Por qué cree que Martínez Rojas, digamos, podría haberlo señalado usted, ¿no? Digamos, porque si quería señalar a un funcionario, el secretario de Comercio... Y le mencionó a mí, ¿cómo? ¿De qué mencionó? Él dijo, específicamente dijo, la recaudadora era Marta Cascales. ¿La recaudadora de qué? ¿La actividad ilícita? Ahora, vamos. No se preocupe,
Vamos a comparar lo no, que no, dice. lo que dice, por eso. Yo le hablé 1 hora y pico del expediente porque es un expediente judicial. Ahora yo le digo lo que dice este señor. Que lo fueron a buscar, ¿quién lo fue a buscar? No. Se dio una nota, una posibilidad de una Sí, nota, porque no lo fue a buscar, no lo estuvo corriendo. Yo lo tengo que felicitar porque lo que no consiguió la justicia lo consiguieron ustedes. Pero está mal. Ahora igual va a venir. Lo mismo pasó con Anthony Wilson. Ahora va a venir. Es muy fácil eso que vos decís. Tienen que estar las empresas. No, le pregunto, ¿por qué cree usted que este señor... Apágalo, por favor. Él dice, no transparencia de la recaudadora. ¿Y por qué pensás vos? Guillermo Moreno jamás tocó un billete, jamás lo vi tocar el dinero. Jamás lo vi, jamás me vio ni lo vi, no lo conozco. Es cierto, no dijo haber tocado. De hecho, Nicolás le pregunta si había estado con usted o había pasado. ¿Y él dice que estuvo con mi señora? No dice, dijo yo sé. Él sabe. Lo dejó en un abstracto, dijo yo sé lo que pasaba. Bueno, sí, pero ¿qué querés que te conteste eso? O sea, porque él piensa... Lo que quiera, y en principio con lo que quiera... pero ¿qué te puedo contestar? Que él piensa... ¿Por qué usted cree que él señala su... Pero él dice que conoce a mi mujer. Él dice la recaudadora... No, eso sí lo leí. Lo que te pregunto, ¿él estuvo con mi mujer? No dice si estuvo, bueno, tampoco dice que no estuvo. Muy bien. No, ¿Y quién recaudadora? Nicolás le pregunta Muy bien. y él... ¿Recaudadora de quién sería? Vamos a la hipótesis. Según lo que él está describiendo, recaudadora suya. Para que el Secretario de Comercio autorice desde su lugar su parte de la defensa. Muy bien. Yo te pregunto, y volvemos a lo que vos dijiste antes, que yo era un funcionario dedicado, que no me gusta, bla, 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 bla. O sea que vos sabés con precisión que yo recibía al presidente de la compañía o al gerente general o al que el presidente de la compañía designaba para el evento. ¿Estamos de acuerdo? Yo estaba siempre solo en mi oficina, a veces acompañado por siempre solo, venían de a 1 o 2, los que fueran. Hasta la administración de comercio exterior, administré el comercio interior, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hasta la de Jai, administré el comercio interior. ¿A vos te parece que tiene mucho más impacto un acuerdo de precios o una importación en la facturación de una empresa? Supongo que un acuerdo de precios. Muy bien. Sin embargo, no hay ninguna denuncia, no hay un solo empresario, ni Pagani, ni el que venga, yo estuve con Moreno y Moreno se quiso quedar con algo que no le correspondía. No hay nadie, estamos de acuerdo con eso. No hay nadie, me han investigado, porque dijiste que lo están investigando, pero sabés de cuánto hace que me están investigando. Te imaginas este gobierno, si no, yo digo que este es una oligarca que va a terminar preso y pobre, y que Mañeto es un criminal de lesa humanidad. Te imaginás entre Mañeto y Macri cuántas investigaciones me han hecho. Sin embargo, no he encontrado, estamos de acuerdo que digo eso, ¿no? Sin embargo, no van a encontrar. ¿A vos te parece que voy a agarrar una banda de fascinerosos, porque soy este Mr. Corea, no sé qué otro, para si en el caso que hubiese tenido esas intenciones, no hacerlo vis a vis cuando estábamos solos en mi oficina, por el conjunto de la facturación y no por un container? No es sentido común lo que estamos hablando acá, ahora, honestamente, y ponerte la mano en el corazón. ¿No es más lógico que si yo quería lo que ustedes piensan que se hizo, que hacía mi señora para mí, lo hiciera sobre lo otro, que era mucho más y eran mucho menos casos? Porque en realidad vos sabés que minimizás el riesgo, vas, hablas con uno, con dos, toda la economía, todas las empresas pasaban por comercio, todas, absolutamente todas. Entonces, y tenía relaciones vis a vis, 1 a 1. Por ahí venían 2, pero 1 a 1. Era mucho más fácil. Y sin embargo no tenés una sola denuncia, incluso de funcionarios de este gobierno, que venían, cuando eran empresarios, a hablar conmigo. Sería muy fácil para decirle Quintana, el dueño de Pharmacity, no, yo fui varias veces a hablar con Moreno y me pidió cosas. Si era un muchacho que me venía a pedir por favor que lo defienda porque querían cerrar Pharmacity. Entonces para él ahora pero no miente, ni encontrás a nadie que te diga, porque ¿sabes qué pasa? Yo ya tengo, cuando me preguntan esto, tengo 50 amigos muertos. Y la verdad que con la lapicera se tiene que utilizar para el bien común. En comercio no es que no hay dudas sobre el secretario de Comercio, no hay dudas sobre el secretario de Comercio y hasta el último inspector. No hay una sola denuncia, porque como decía Perón, el pescado se pudre por la cabeza, y acá no se pudrió, estuvo perfectamente armado. Ahora, involucra mi mamá decía un zaparraza, ya,
Está bien. Muchacho, a mi señora, porque me quiere involucrar a mí, una escribana con una conducta intachable de 50 años. Y me aventuré a lo de la sociedad de los solventes porque lo iban a poner después y es injusto, entonces te lo pongo yo ahora. Y te digo, era más fácil lo otro, y no tenés una sola denuncia, y era mucha menos empresa, era Arcor, una facturación extraordinaria, 2 o 3 empresas más, y ya no te cansa la vida. Sin embargo, no encontraste uno solo, porque tenía muy clara mi función. Vos pensás que en la crisis energética del 2007, yo tenía que asignar gas escaso, y lo hacía entre Techin, en ese caso Siderca, Sideral, y Asigna, por teléfono. Si Siderca o Sideral, o Acevedo de Asigna, pensaba que yo cuando le asignaba 1 millón de metros cúbicos de gas, era porque tenía alguna historia, no lo hacía, ni me cerraba, se armaba un lío, pero sabían que era honorable. Y por teléfono decía, le toca al otro, listo, dame 15 minutos. Por teléfono, porque el secretario de Comercio, en mi país y en cualquier país, tiene que ser y parecer. Y eso es el orgullo que me llevo. Que Mañeto me esté buscando porque sabe que aunque esta justicia le diga que la causa prensa terminó, como ya él explicó el caso de las causas Irrite, a Mañeto voy a tener un semifondo ahora por Clarimiente. Viste que voy a por Clarimiente vamos al semifondo. La de fondo, la anterior al fondo. La de fondo va a ser cuando él esté sentado en el banquillo de acusado. ¿Vos pensás que Mañeto hizo la pregunta para torturar a Lidia Papaleo, para sacarle sus empresas, preguntarle dónde estaban las acciones o no? ¿Pensás o no pensás que Mañeto hizo eso? No, yo no voy a hablar de eso. ¿No vas a hablar? ¿Por qué no me vas a contestar? ¿Pensás o no pensás? Esta entrevista se trata del tema por el cual vinimos. ¿Y vos pensás que la Nata o alguno de TN, qué piensan de esta manera? Nunca se Jamás hablaría por yo investigué, hice un informe de 27.000 páginas. Mañeto es culpable. Se quedó con una empresa en la sala de tortura. Por lo tanto, tarde o temprano va a estar sentado en un tribunal por un juicio de lesa humanidad. Y esa va a ser la pelea de fondo que tenemos con Mañeto. Entonces, con Macri tenemos, con Mañeto y también tenemos. Ellos saben que estén buscando, que estén investigando, que estén de acá para allá. No hay ninguna duda. Vivo en la misma casa, me manejo de la misma manera, estamos de la misma manera. Y la vida es así. Pero que tuve una conducta intachable. Y no hay ninguna duda a mi mujer. Porque le dieron la medalla de oro en el colegio de escribanos, cuyo presidente es el que expresidente, maneja el fideicomiso de Macri. Mirá la confianza que le tiene Macri al presidente del colegio de escribanos, que es la que le dio la medalla a mi mujer. Entonces, y contra esto, con un zaparrastrás en Milán. Pero igual no hago abuso de la falacia de autoridad, porque solamente la conducta pública de uno y otro diría para decir esto está terminado. Pero me senté acá ante vos y te di todas las explicaciones de caso. Y me alegro que nos hayamos puesto de acuerdo en 2. Y la última, se la vuelvo a repetir. Usted hablaba de esta gente como este grupo de fascineros o malandra que ¿De quién estás hablando? De estos, del que está afuera. Yo conozco por reportaje a este y uno que es muy gracioso se llama Mr. Corea, pero no lo conozco personalmente, lo vi de los medios. Después de la otros 56, no sé de qué, 58, ¿cuántas empresas dijiste que son? 50, pero no es que 58, bueno, sí, también están involucrados, pero digo, se supone que están creadas por ellos. Porque no son personas, son todos los mismos accionistas. No hace falta, digamos, son los mismos creadores que están detrás, no importa. La pregunta es, ¿le molesta si es que la justicia termina condenando a este grupo de gente? En el largo plazo. En el largo plazo que usted no lo haya podido ver. No, porque te vuelvo a decir, no había manera de verlo. Lo único que lo puede ver es el Banco Central, o todo lo que hablé. Bueno, que el gobierno... No entendiste, el Banco Central es independiente del gobierno. Este presidente dice que es de él. Cristina siempre dijo que era independiente del Banco Central. Y es una de las características de Occidente, que el que hace la política monetaria es independiente del Poder Ejecutivo. Este presidente es el primero que por un decreto echa a un funcionario que era director porque dice que no respondía a su política. Una cosa insólita, porque ahora si la oposición pone un director y el director se opone, el presidente lo va a echar. Una barrabasada lo que está haciendo este oligarca. Una barrabasada. Mañeto y Macri
se encontraron porque son, no, Macri obviamente muy lejos de los delitos de Mañeto, no lo voy a acusar de criminal de lesa humanidad como a Mañeto, de ninguna manera, de ninguna manera. Mañeto, pero se encuentra haciendo cosas muy traídas a los pelos, pero muy traídas a los pelos, que Mañeto necesite, que el tipo que le hizo el informe de 27.000 páginas, que él sabe, porque lo puse en mi libro, que la coordinadora de ese informe es mi señora. ¿Vos sabías eso? ¿Sabías? Sí. Entonces tiene su lógica de por qué está haciendo esto. Porque se venga. Mañeto es un alma mala, es una persona mala, que a los 32 años se quedó con una empresa en la sala de tortura. A una chica de tus características, pero mucho más chico que vos. Y ahora estás demacrada porque te imaginas la tortura. Estás demacrada cuando te veas. Sí, te vas, ahora recién te pusiste. Porque cuando te imaginas una chica de 27 años torturada con las preguntas que estaba haciendo Mañeto, vos te das cuenta lo que está pasando es alma. Ese es un alma mala. Y este oligarca que tenemos en la presidencia también es una mala persona. Se juntaron y están haciendo esto. Entonces no tengo ningún problema. Es lógico que la coordinadora de ese informe pase lo que está pasando. Pero no hay ningún inconveniente. Salimos, damos la cara, 1 hora y pico conversando con vos. ¿Te queda alguna otra pregunta o te parece que están todos? Terminamos acá. Gracias. Gracias, Carlos. Un placer.